siempre es un gusto tremendo de poder compartir ¿eh? Juntos. Entonces, Lorgio, gracias. Bueno, yo no soy una gran experta, pero bueno, me intereso en lo que pasa y políticamente siempre me interesó y siempre bueno, es decir, que tomé posición y participo y todo esto. Y entonces vivimos un momento actualmente en Francia bastante increíble, ¿eh? Tuvimos como un terremoto, si se puede decir. Quizás se podía pensar, pero bueno, tenemos un presidente Macron que es un poco especial. Entonces lo que tenía pensado más o menos es, como la pregunta era, ¿quiénes ganaron? Y bueno, ¿y por qué en Francia hubo el 7 de julio? Era esta la pregunta. Yo pensaba hacer una pequeña presentación muy rápida. Después, en segundo punto, hablar de lo que es la extrema derecha, el partido que nosotros aquí decimos Rassemblement National, que es la Alianza Nacional, ¿eh? Explicando con sus fundamentos, pero rápido todo esto. Y para después, uh, voy, a, voy a saltar todo esto, y para después llegar a lo que es la unión que se hizo del día a la mañana de las fuerzas izquierdas, es decir, el nuevo Frente Popular, que no es, esto se explica también porque tiene una parte histórica, ¿eh? Fue para nosotros el 36, el Frente Popular, cuando había la subida de la extrema derecha. Pero ya hablaremos un poco de esto y después contestaré y si hay cosas que quieren saber más, pues ya, ¿eh? Ya diremos. Entonces, lo que quisiera decir es que a raíz del pésimo resultado que tuvo el centro derecha, que es el partido de Macron, en las elecciones, sobre todo, como más creo algo así, cuando el Frente Nacional sacó un tema así, le dio no sé qué, y disolvió, porque tiene el poder de disolver, la Asamblea Legislativa y el 7 de julio. No tenía ninguna obligación por hacerla, pero bueno, él pensó que como decía Sancho Panza mejor dicho, Don Quijote decía Sancho Panza, el tomar a veces decisiones así no es ser valiente, pero es al límite ser temerario, pero sin conocer sin analizar las consecuencias. Y podemos repetir lo que decía Don Quijote porque nos hemos encontrado en este problema. Es decir, que el pueblo francés se encontró totalmente desconcertado. Ah, ah, bien, y sabiendo que también hay otra problemática actualmente, que sabéis que se inauguran los Juegos Olímpicos, que Francia está también involucrada como los países europeos y como muchos países en lo que pueden ser los conflictos armados. Ella tiene una posición, el gobierno francés, bueno, Macron quería mandar soldados franceses a Ucrania, para defender la democracia y bueno, quería intervenir en Ucrania. Y después el otro conflicto en donde desgarra al pueblo francés es el conflicto de Palestina, en donde por tradición, iba a decir, la sociedad francesa es bastante sionista, si se puede decir. Es decir, que ella sin, ¿cómo decir? Sin ningún recelo ni nada, o se oyen gente que podría ser un poco progresista, que explica que el pobre Netanyahu, por ejemplo, que Israel tiene que, que defenderse. Y entonces, efectivamente, la mayoría de las fuerzas izquierdas y sobre todo del grupo de LFI, que es la Francia insumisa,
pues ahí tenemos bueno, es el comité de apoyo el más fuerte que pueda haber y denunciar lo que es el sionismo y denunciar el genocidio que hay en Palestina. Y esto es una fractura también en la sociedad francesa y lo que explica que como el Frente Nacional, ya hablaré un poquito de esto después, pero es ante todo, bueno, él se dice ahora, ya no se dice antisemita, pero bueno, fue antisemita, pero sobre todo anti-musulmán. Y entonces, en cuanto ves un musulmán, pues nada, hay que ir a por él. Así que la extrema derecha está en estas aguas turbias. Bueno, entonces Francia vive actualmente todo esto y cuando decía el reto de los Juegos Olímpicos, hay como actualmente, como una psicosis diciendo, bueno, hay las guerras, todo esto, vamos a poder, quizás hayan atentados, la seguridad, además ahora como ya no hay gobierno ni nada, ¿qué va a pasar? Etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poco la situación, el clima, si se puede decir, que tenemos actualmente, bueno, que sentimos actualmente, con esta extrema derecha muy presente, a pesar de no haber tenido porque fue esto, la movilización es impedir que tuviese la mayoría. Iba a decir la mayoría, sí, la mayoría total en la Cámara de los Diputados y hacer un bloque, una barrera, para que no la tuviesen. Bueno, esto es lo que primero bueno, quería decir sobre actualmente más o menos en qué contexto vivimos. ¿Qué puedo decir sobre el frente, la agrupación del Centro Nacional, ¿qué digo? De la Alianza Nacional? ¿eh? Bueno, la Alianza Nacional, este grupo existe desde hace ya un montón ya viene en la época, se puede decir, de Dreyfus en el siglo pasado, mismo 2 siglos, cuando hubo el juicio por este militar, se llamó el asunto Dreyfus, que fue el gran juicio que hubo y porque había una persecución de los judíos, y él era judío, y entonces ahí la extrema derecha pues ya fue a por los judíos, que después se repitió cuando la resistencia y cuando la guerra, porque, bueno, son los que apoyaron los nazis, son nazis. Hay que saber que esta gente son nazis. Y entonces, bueno, históricamente siempre estuvieron involucrados aquí y la Alianza Nacional, porque antes se llamaba Frente Nacional, la agrupación esta nacional, justamente, fue fundada por una familia, que es la familia Le Pen. Y el padre Le Pen, que es también, el padre Le Pen, que participó en las torturas de la guerra de Argelia, todo esto viene vinculado a un montón de cosas, y entonces Le Pen el mismo es el que había dicho que los campos de concentración, los hornos, donde quemaron a la gente, era un detalle de la historia. No hay por qué conmoverse, es un pequeño detalle. Entonces ya vemos que la ideología de esta gente, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y sí, después otra cosa que es importante, que bueno, es gente que tiene una concepción de la nación que es un poco particular, es decir, que tienen una ideología que combate los postulados de la modernidad, que combaten efectivamente lo que es la idea de nación como un pacto, como un contrato social, como una voluntad para, ¿cómo decir?, para vivir juntos, para convivir, busco las palabras, para convivir. Y entonces, bueno, es decir, que esta gente se opone a lo que es el pacto democrático y republicano que siempre se tuvo en Francia, efectivamente. Bueno, a ver, estoy mirando mis notas y es que como no veo ni tres en un burro, así que... Bien, entonces, hablando de esto,
sobre sí, cómo efectivamente, ya no, y voy hablando porque ya no sé ni en dónde lo puse, tengo lo había escrito. Entonces, ah, bueno, esto ya vamos a pasar. Bueno, ya sí, sí. Entonces, sí. ¿Por qué es esto ahora? Porque efectivamente, cuando desde hace 3 años el Alianza Nacional pues tiene un tal auge en Francia. ¿Quiénes votan por ellos? Hay muchos jóvenes, efectivamente, que quizás el trabajo de memoria no se hizo, quizás la educación no pasó por allí, digo yo, ¿eh? Esto soy yo la que opino y si no, también son más bien la gente de clase media y gente que tiene entre 25 y 35 años o 40 años. Es decir, que en general la gente mayor y uno se da cuenta que decimos los jóvenes, pero muchos jóvenes salieron a la calle cuando se dijo que había que parar al Frente Nacional y hay muchos jóvenes que votaron, los que como se vota a 18 años, que votaron por el Frente, el nuevo Frente Popular. Esto sí sé que están movilizados también. Y entonces, esta gente del Frente Nacional, sí, de la agrupación nacional, ¿en qué se apoyaron? Yo voy a decir que con el gobierno Macron, porque Macron tuvo fue 2 veces, iba a decir, presidente, pero con el apoyo de la gente de izquierdas, porque se encontraba con el Frente Nacional. Es decir, después de los gobiernos de Hollande, que hicieron una política de derechas, como no sé qué, la gente empezó a no ir a votar, a no, o a hacer crítica, etcétera. Y entonces es ahí la primera vez, bueno, la primera vez que llegó la Alianza Nacional, la extrema derecha, fue con Chirac, en donde todo el pueblo francés salimos a la calle y ahí, bueno, no pudo ir más allá que, bueno, y después tuvieron que pasar años hasta que llegase Macron, y Macron las 2 veces que fue elegido con las fuerzas de izquierda, con la gente que normalmente vota a la izquierda, porque era para impedir que llegase la hija de Le Pen, Marine Le Pen, al gobierno. Bien. ¿Y qué pasó? Pienso que hubieron 3 luchas importantes. Lo que hemos dicho, la lucha de los chalecos amarillos. ¿Qué es la lucha de los chalecos amarillos? Es decir, esto era mm, gente de nivel, de nivel popular, y gente en dificultad, con muchas dificultades económicas y dificultades de todo, ¿eh? Y a raíz de un aumento que había de gasolina y de patatín patatán, pues salieron a la calle, bloquearon todo y si quieres, entre ellos, era un poco como, entre ellos había gente que era un poco como el lupen proletariado, sí, entre comillas. Y entonces, bueno, lo que pasó es, hubo una represión impresionante de la parte de Macron y del Ministerio Interior francés como en Chile muchos jóvenes, por ejemplo, y gente se encontraron, bueno, varios, con un ojo menos porque les disparaban en los ojos, bueno, etcétera, etcétera, o una mano cortada, o yo qué sé. Y entonces fue muy violento. Entonces esta gente también se organizó para salir a la calle y destruir de manera un poco sistemática. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo la gente que vive más bien en el campo, en la parte rural y no tanto en las ciudades, en donde hay quizás más interacción y hay, bueno, existen centros de acogida donde los vecinos van, no de acogida, de reunión y donde se puede hablar y todo esto, hay todo un sistema.
Pero a nivel del campo, es eso también, que hay en Francia hay una diferencia muy grande entre la gente que vive en la ruralidad y la gente de las ciudades. La gente de la ruralidad es la que votó masivamente por la extrema derecha y todavía ahora. Se empezó con los chalecos amarillos, ¿eh? Porque efectivamente esta violencia que se desató, estas destrucciones, pues hay gente que, bueno, a partir de allí, ¿cómo se dice? Se tetanizó un poco la situación, ¿eh? Se tensó, mejor dicho, la situación. Y después, todo esto añadido a otro fenómeno, que es el problema que tenemos con la inmigración. Es decir, que la gente, y ahora lo dice abiertamente, que pertenece a esta extrema derecha y que votan por la extrema derecha, es gente que antes no se atrevían, pero ahora dicen, somos racistas, que a los inmigrantes, sobre todo los árabes, que los pongamos en el agua y si se ahogan y lo que sea. Hay un montón de peleas sobre efectivamente la acogida de los inmigrantes. Ya Macron hizo votar una ley sobre la inmigración que con el apoyo del Frente Nacional. Entonces uno se da cuenta de lo que es esta ley. Entonces hay lo que pasó con los chalecos amarillos, la ruralidad y lo que decía y en las ciudades, lo que pasó con lo que pasa con los inmigrantes, el odio que se tiene, es un odio que se tiene a la inmigración, a los extranjeros. ¿eh? Y sí, y después que Macron no tenía mayoría en la asamblea, como ahora no la habrá. Y esto va a ser muy difícil para gobernar. Va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque en Francia no es como iba a decir, como en España, donde hay, si comparo con España, donde hay una cultura, si quieres, del pacto, de encontrar, de pactar sobre ciertas cosas, bueno, y así se avanzan sobre ciertas leyes o no. Francia es un país que desde siempre, mismo desde la revolución, iba a decir, pero y mismo después, que es totalmente vertical. Es decir, que es increíble que, bueno, es decir, que no se negocia nada. Todo es a mayoría y, bueno, sin posibilidades de negociar y lo que sea. Y el problema que uno que no sepa, no se sabe pactar. Y lo vemos actualmente, lo podemos hablar con la izquierda, que entre ellos tampoco no saben pactar. Entonces, esto es un problemazo que hay, el no saber pactar, porque esto te divide y eres más débil frente a la fuerza que hay enfrente, que es el Frente Nacional. Y como el don presidente que tenemos, Macron, era incapaz de pactar, incapaz de lo que sea, pues ¿cómo se dice?, gobernado con decretos que se dice el 49.3, que impedía a la Asamblea de debatir sobre las leyes. Y cuando hay un 49.3, no hay debate, es el gobierno que decide. Entonces, la mayor parte de la gente también, esto le supo, bueno, muy mal. Entonces, algunos dijeron, ¿qué es esto? Tatatí. Vamos, lo que oyes a veces cuando entrevistaban en los mercados, decían, bueno, ¿y qué vota? La gente decía, yo voto Frente Nacional, así porque, uh, Alianza Nacional, porque bueno, ya hemos probado todo, nada funciona, entonces vamos a probar estos. Es decir, que bueno, esto te cuestiona, bueno, te preguntas un montón de cosas, ¿cómo puedes decir cosas así? Bueno, y es algo que ocurre actualmente y que es muy, muy, muy preocupante. Entonces, hay estos tres fenómenos del gobierno Macron, que bueno, ya se veía venir, que impulsó y que dio auge a la extrema derecha. Entonces, frente a esto, cuando en la primera vuelta tuvo un montón de votos increíbles, sobre todo
en la ruralidad, en los campos, y lo que llamamos, se dice una circunscripción, es decir, Francia está recortada en zonas, En las zonas del campo rural y todo esto, pues fue arrasante lo que votaron ya a la primera vuelta para las elecciones legislativas, para la Alianza Nacional. Entonces, ¿qué pasó? Que la noche mismo de las elecciones, pues, bueno, cuatro militantes y jefes de partido de los partidos de izquierda, es decir, el Partido Socialista, el Partido el Partido Común, la Francia insumisa, que los tratan ¿cómo decir?, de extrema izquierda, de patatín, patatán, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Pero bueno, los cuatro llamaron, bueno, hicieron una llamada al pueblo francés diciendo ni un voto para el Frente Nacional. Y entonces decidimos que si llegamos, como siempre hay quedan iba a decir dos diputados en la segunda vuelta, ¿eh? Pues pueden quedar tres o cuatro, pero los votos se reparten. Entonces decidieron y dijeron, pues la izquierda francesa se compromete en no dar un voto al Frente Nacional. Hacemos un llamamiento también a la derecha y a Macron, al centro, mejor dicho, centro más derecha porque hay cada uno que izquierda, pero bueno, y para que no tenga un voto más el Frente Nacional. Entonces, y a partir de allí dijeron, y entonces a partir de esta noche hacemos un programa, nos reunimos, hacemos un programa que será como en el 36, cuando el Frente Popular, el nuevo Frente Popular. Entonces se unieron para impedir la llegada del nacionalismo racista, ¿eh? Y para, ¿cómo decir?, desarrollar proponer, explicar una política social, ecológica y a la altura de la coyuntura actual. Es esto. Entonces, lo que fue bastante increíble es que es verdad que la izquierda, pues iba a decir, lo hizo de manera rotunda y con mucha honestidad, aunque a veces dolía. Por ejemplo, sí, porque lo que no dije antes también, me olvido de cosas, lo que no dije antes, que en el gobierno hablé de la inmigración, sí, pero no hablé de estaciones inmensas en Francia para protestar contra la ley que daba es más bien la jubilación, y bueno, había un montón de gente por las calles manifestándolo, bueno, movilizados, y Macron, utilizando este famoso 49.3, pues impuso su ley. Entonces, impuso su ley. Entonces, la unión iba a decir, de los republicanos, de la izquierda republicana y de los republicanos, pues rechazó en su programa, os voy a dar ahora más o menos, bueno, esas leyes que se votaron de manera, ¿cómo decir?, dictatorial, sí, porque bueno, el presidente decide y lo impone, sin debate, sin nada. Tanto fue la inmigración como sobre la jubilación y la ley de trabajo, Entonces, bueno, y esto es verdad que tensó un montón también la situación, Entonces, entonces, el 7 de julio, fue el 7, sí. El 7
al final se impidió, y qué contentos estábamos, se impidió a la mayoría absoluta, a la alianza nacional, es decir, a la extrema derecha. Es decir, la extrema derecha, aunque tenga muchos diputados, se encuentra la tercera fuerza a nivel de diputados de la Asamblea. La primera fuerza son las fuerzas de izquierda, pero tienen muy poco, bueno, hay muy poca diferencia entre unos y otros también, ¿eh? Después la segunda es los centristas de Macron. ¿Y por qué? Porque la gente de izquierdas fue en los sitios donde estaban solos con el Frente Nacional, fueron a votar por ellos. Por eso antes decía que la primera ministra que habíamos tenido, que era la que había llevado la ley del trabajo y de la... Pues bueno, salió diputada con los votos de la izquierda, hay que saberlo, para que no fuese alguien del Frente Nacional. ¿Eh? Bueno, entonces el programa que tiene que tienen nuestras fuerzas de, el 9 Frente Popular, el programa es un programa reformista de izquierdas. No va a derrumbar el capitalismo, ¿eh? Esto ya lo... no va a derrumbar al capitalismo, las instituciones neoliberales las vamos a tener, esto no cambiará mucho, ¿eh? Pero bueno, lo que proponen y lo que escribieron en el programa y lo que proponen es de subir lo que se llama el salario mínimo a 1.600 euros, cuando lo habían hace mucho tiempo que ya no se subía y bueno, para ahí son 300 euros más, lo que es mucho para, bueno, lo que es, no mucho, pero lo que es importante. ¿Eh? También condicionan las ayudas a las empresas si respetan efectivamente iba a decir, los desafíos del medio ambiente y los desafíos sociales y sobre todo la lucha contra las discriminaciones que están, bueno, la empresa, van a ir a las empresas que efectivamente discriminan en el seno de la misma empresa. ¿Eh? Después, anular las reformas de Macron, lo que dije yo sobre el trabajo y, y la jubilación, anular lo que se llama ¿cómo se dice? El RSA, es el subsidio que se da a las personas que lo sacaron, ¿eh? Y entonces ahí van a anulación van a poner otra vez el subsidio para la gente que no tiene, son en general jóvenes de 25 años y que bueno, no trabajan y no han tenido trabajo, no cobran desempleo y es un subsidio para sobrevivir. Entonces van otra vez, esto era algo que habían hecho los gobiernos de izquierda y lo van otra vez a poner. Después, a ver, no consigo ver lo que he escrito. Después sí, van, por ejemplo, para sí, otra cosa que van a vigilar es también la discriminación que puede haber con las mujeres, ¿eh? Es decir, para no protegerlas, pero para que ellas puedan empoderarse aún mejor y etcétera. Eh, Proponen una garantía de autonomía también. Después proponen lo que esto es eh, cuando la mujer tiene un periodo menstrual y sobre todo si tiene problemas, pues el poder tomar 2 días, 3 días sin ir a trabajar para poder descansar. Después tenían pensado, si quieren poco a poco pasar a las 32 horas de trabajo, estábamos a 35, ya no estábamos a 35 porque 35 era bajo el gobierno Jospin y fue después con Mitterrand, hace tiempo, pero ya se trabajaba muchas veces un poco más. Entonces quieren ir poco a poco hasta
las 32 horas y entonces quieren organizar una gran conferencia sobre el trabajo, lo que se dice pesado, es decir, costoso, lo que no nos cuesta para la salud y todo esto, para efectivamente que la gente pueda trabajar menos y, y también salir antes, bueno, poderse jubilar. Por eso había lo de la ley de jubilación ah, que quieren suprimir. Bueno, después sí hay una ley también, bueno, hay una medida que quieren hacer con los bancos, es decir, que, a ver, ¿qué puse aquí? Sí, es decir que a nivel de las tasas bancarias y todo esto, hay un proyecto para prohibir que los bancos inviertan en proyectos con una economía fósil, es decir, que contamine, fósil, etcétera. Y para descarbonizar, si se quiere, sí, esto. Después hay efectivamente en el programa, yo fui tomando las cosas, lo leí y fui tomando poco a poco, el desarrollo del transporte público. ¿eh? Después las nuevas leyes sobre el clima, hay toda una parte que escribieron sobre el clima. Bueno, ya dije lo del banco que no podía, entonces, bueno, esto ya está. Y bueno, y es sobre todo abrir todos los servicios públicos, porque hay una urgencia social, y esto es sobre todo también en las ciudades la hay, pero sobre todo es en lo que es el mundo rural, en donde no hay médicos, no hay, hay desiertos, totalmente desiertos médicos, desiertos. Entonces, justamente tratar de recuperar lo que se perdió a nivel del hospital público, a nivel bueno, para crear puestos de incentivar, bueno, para que la gente se instale, los médicos o el personal de salud en los pueblos, en las ciudades, en ciertos barrios. Y igual con la escuela pública. Y bien, y algo muy importante, importantísimo, que esto va en contra de lo que dice el Frente Nacional, que el Frente Nacional, él defiende en la ley de extranjería la preferencia nacional, es decir, el trabajo, las ayudas solo para los franceses y los extranjeros, los inmigrantes, no pueden ir al hospital, no pueden, no los pueden, no les pueden curar, no pueden ir bueno, y entonces lo que es muy importante es el acceso para todos, sin condiciones, de todos los servicios que hemos dicho y de todo esto, sin condiciones de nacionalidad. Porque el Frente Nacional quería también, gente como yo soy binacional, yo soy española y soy francesa. Pues el hecho de ser española, bueno, ahora estoy jubilada, pero me hubiese podido perjudicar con el Frente Nacional a nivel de mi empleo, porque dicen, por ejemplo, ser profesor, ser funcionario, ser maestro, profesor, sí, tienes que ser francés, como fue antiguamente también. Y esto es con el gobierno de Mitterrand que quitó todo y que, bueno, que esto lo sacó y todo esto. Pues ahora ellos dicen lo mismo, es la preferencia nacional y la doble nacionalidad, es una traba. No reconocen a los dobles nacionales. Entonces, por ejemplo, tuvimos una ministra socialista de educación que bueno, ella hizo su trabajo correctamente, pero es de origen marroquí. Pues, ¿cómo una marroquí de origen marroquí puede ser ministra y de educación? ¿Ves? Para el Frente Nacional es imposible. Y tienen un tal odio del Islam, de los árabes sobre todo, pues es imposible. Y esto alimenta este racismo que tenemos en Francia. Y bueno, también en el programa del nuevo Frente Popular hay también el desarrollar y ampliar lo que son los centros de acogida para los ancianos,
porque también hubo todo un escándalo porque a raíz del COVID y mismo después en donde de ancianos que los maltrataron y que bueno, con el COVID que se murieron porque se dice que no estaban bien cuidados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de preocuparse por el servicio a la gente mayor. Bueno, también activar todo lo que es y ayudar todo lo que es a nivel de la investigación universitaria, etcétera, etcétera. Y entonces prevén también de organizar dos conferencias, uno a los estados generales de los barrios populares y los de las zonas rurales para que también poder dialogar, ¿eh? Y la otra conferencia, no sé si lo dije antes, creo que no, es una conferencia sobre, sí, creo que lo dije, sobre el trabajo que es pesado y que, bueno, que necesita que tomemos más días de descanso, otro ritmo, etcétera, etcétera. Bien, y es la garantía del rato. Entonces, y prohibir las expulsiones. Entonces ya dije la abrogación de la ley inmigración, por supuesto, y que se terminen con las discriminaciones que existen para controlar los flujos migratorios. Esto es el programa del Frente Nacional. Pero ¿qué pasa? El programa sí, bueno, eh, bueno, actualmente, normalmente, que es el nuevo Frente Popular, que dije Frente Nacional, que es el nuevo Frente Popular que tiene, lo que os leí todo esto es el Frente Popular, que es el Frente Popular que fue que tiene más diputados, que tiene que proponer un primer ministro. Y ahora aún no se han puesto de acuerdo para el primer ministro. Primero eran los jefes de partido que se proponían. Dijeron, no, fuera. Después empezaron a proponer ciertas personas y valiosas, algunas de la sociedad civil, pero siempre había un grupo entre los cuatro que no estaba de acuerdo. Entonces, al día de hoy, esta noche, no hay nadie para ser primer ministro todavía. Y hoy dimitió el gobierno de Attal, del primer ministro. Es decir, que hoy Macron hubo el último consejo de ministros de los suyos y actó el hecho que Attal presentó su dimisión. Ya la presentó en cuanto a las elecciones, pero no se la había aceptado y hoy la aceptó. Pero si tomamos el 9 Frente Popular, no, hasta el día de hoy no es capaz de ponerse de acuerdo para proponer una persona. Entonces uno piensa cómo que qué tratos van a hacer, cómo van a poder hablar, cómo se van a poder... Es algo, por ejemplo, en España que ocurre de manera normal sobre una ley, van a buscar apoyos de unos de otros para efectivamente que la ley pueda ser votada. Pero en Francia esto es muy complicado y uno se da cuenta que a nivel de la cultura política que se tiene, es decir, que esto es gracias al, como podría decir, merci General de Gaulle, porque el general de Gaulle, como buen militar, todo pasaba por él y desde entonces nadie cambió nada. Y es un problema, yo no sé cómo se va a poder, van a poder, iba a decir, gobernar este país, sabiendo muy bien que la extrema derecha no la gobernará, porque de todas formas hay un muro para que no la gobierne. Pero bueno, después las tractaciones, la derecha y una parte es que se fue con la extrema derecha, eso no lo dije, ¿eh? Y la otra que, bueno, entre ellos bueno, hay gente muy progresista, al contrario, ¿eh? Y bueno, después hay algunos independientes, y hay el grupo de Macron, ¿eh? Del centro. Entonces, ¿con quién irá el grupo de Macron? ¿Apoyará a la derecha que queda? No los que están con el Frente Nacional, ¿eh? A los otros.
o algunos apoyarán a la izquierda, no sabemos. Así estamos. Bueno, no sé si tienen preguntas. Bueno, Sí, hacemos una rondita de preguntas, Pilar, ¿te parece? De intervenciones, opiniones de manera sí, breve de los sí, compañeros que sí. están en la sala Pero y compañeras. ¿fui clara o confusa? Ya, no, ahora con las preguntas y Vale. opiniones vamos a escuchar ahí. Para mí sí ha estado bien, como información. Yo estaba en 0,1%. A ver, opiniones, preguntas, compañeros, compañeras que están en la sala. Adelante, por favor. A ver, espera que yo escriba también las preguntas. Ya, listo, uno por Ay, uno. A ver, esto no. Espera que no me escribe esto. Ay, no tengo mi bolígrafo. No. Ah, aquí. Ya puedo ya, escribir. a ver, ahora sí. ¿Quiénes desean hacer uso de la palabra? ¿Pueden abrir su micro? ¿Pueden abrir su micro? Hola, hola Adelante, adelante. Lorgio. ¿Hola? Adelante, José. Dale. Hola Pilar, te habla José. Hola, ¿Cómo estás? José. Qué bien. Bien, ¿y Bueno, vosotros todos bien? sí, 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 todo bien. Más bien quería hacerte, bueno, eh, de tu exposición saco como conclusión que nombrar un jefe de gobierno es bien complicado en Francia, Sí. No, no lo ¿no? O nombraron sea, todavía, ¿eh? eso para que se pongan de acuerdo, para que vean quién va a ser, Mm, es un poco complicado, ¿no? Entonces, saco como conclusión también que Francia es una sociedad muy mm, heterogénea, bien complicada, y como dice, mientras que en Perú, bueno, hay posibilidad de diálogo, la derecha se pone de acuerdo y la izquierda puede también ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué futuro lo ves entonces en nombrar al futuro primer ministro o jefe de gobierno? Esa sería mi pregunta. ¿Qué esperamos? ¿Que mm. sea uno de izquierda o puede ser una de derecha o extrema derecha? Gracias. No, Muy sí. bien. Entonces, puedo decir que de extrema derecha no será. Esto seguro. Porque no, que se rompe, no solo el pacto de izquierdas, pero como un pacto que hubo para que no saliera el Frente Nacional. Entonces, no creo, no, de la Alianza Nacional no habrá nadie. Después del pacto de izquierdas no estoy segura, también porque los demás pueden votar la censura y entonces no irán más allá. Si hay una comisión de censura. Bueno, después, según quienes deciden, por ejemplo, tenían pensado, habían dos personas que pensaron de la sociedad civil, una que es una señora política, miembro del Partido Comunista Francés y que era ¿cómo se dice?, la presidenta de región de la isla de la Reunión del Océano Índico, pero una mujer muy comprometida que siempre, bueno, alguien que hace un trabajo increíble, etcétera, etcétera. Pues el grupo de los socialistas no la quisieron. Bueno, después, ahora propusieron una otra mujer también, que, bueno, que también está, que es investigadora y que participó en la COP 21 y que, bueno, tiene un compromiso social también muy importante, etcétera. Y aquí son los insumisos que dijeron que no, porque quizás, bueno, se pondría de acuerdo con Macron. Entonces ya ves que de los dos lados, por eso no propusieron todavía a nadie. Mismo entre ellos, se nota que son cuatro y siempre hay tres y uno que no quiere. Así que no sé muy bien cómo va. Bueno, pienso que van a encontrar a alguien, pero por ahora no hay nadie y tiene que ser antes de la semana que viene. Así que tiene que ser rápido todo esto. Muy Yo bien. pienso que la gobernabilidad será muy difícil, por eso, porque en cuanto decidan, mismo para una ley o todo lo que propone o lo que sea, pues siempre habrá alguien que ponga, que cierre ¿cómo se dice?
bueno, que cierre la llave, para impedir que se adelante. Vamos a entrar en un periodo bastante, bastante y conflictivo también, y conflictivo también. Bueno, después efectivamente todos los sindicatos apoyan al frente, al nuevo Frente Popular, hay un, bueno, es decir, hubo una adhesión que no nos esperábamos, en tan poco tiempo que hubiese esta adhesión, bueno, hubo la reacción anti-Alianza Alianza Nacional. Pero no sé, a nivel de gobernabilidad, lo dejo así porque no sabemos muy bien. Y Macron tiene otra posibilidad, decir, dimito ahora que me he hecho el guapo, me dimito. Entonces, hay elecciones presidenciales y ahí la cosa será difícil, porque la gente de la Alianza Nacional está preparándose, ¿eh? Entonces, sí, situación bien difícil. ¿Sí? José, ¿te conviene mi contestación, mi respuesta? ¿Me oyes? Ah, ¿me oyes? Sí, 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 Pilar, sí, sí, te gracias, escuchamos, sí, ¿Me te gracias. escuchamos. oís? Sí, Satisfecha con la sí, respuesta. sí, Ok, continúa, Lorgio, ya gracias. listo. Pero, A ver, yo tengo dos te preguntas. satisface la respuesta o no? ¿Sí? Ah, José, ¿Sí? sí, dice sí. Pilar, yo tengo dos preguntas. A ver, si nos podrías explicar un poquito más esto del tema del pacto, este pacto que hizo este bloque por el Frente Popular, Sí, ¿no? Hablas sí, tú de un pacto. sí. ¿Cuáles son esos principales puntos de ese pacto? Y una segunda es, ¿a quiénes se les llaman los insumisos? Te he escuchado varias Ah, veces sí. nombrarlos. Gracias. Sí. Porque el grupo se llama LFI, es decir, los insumisos, sí. France Insoumise, la Francia insumisa. Bueno, sí, el primero, ¿quién es lo que llamamos el pacto? Es decir, que cuando a raíz de la primera vuelta de las legislativas, pues nada, a raíz, pero enseguida, los jefes de partido, es decir, del Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Ecologista, que hay una chica que vale la pena también, porque a veces no sabemos muy bien dónde están, pero ella vale la pena, y los que llamamos los insumisos pues hicieron un llamamiento para crear un pacto republicano, un pacto republicano, es decir, todos juntos para impedir el paso al Frente Nacional. Y es ahí en donde uno tuvo la idea, bueno, pues nos vamos a llamar el nuevo Frente Popular de Izquierdas. Y es a partir de ahí que trabajaron sobre el programa. Lo que no he dicho es que ya existía algo. Es decir, que a raíz de las últimas elecciones, fue apoyo de las fuerzas izquierdas, quiero decir, con el apoyo de las... Mis hijas me riñeron, yo voté Macron, porque tengo tanto miedo de la extrema derecha, quizás por mi historia y todo esto, que a la segunda vuelta digo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y al final puse el Macron para que no fuese Le Pen, porque no teníamos 50, Y yo veo mis hijas me pegaron la gran bronca, pero bueno, por haber votado Macron. Decían que no había que ir a votar. Quizás tuviesen razón, no sé. Pero bueno, todo esto es para decir que el reflejo que se tiene, bueno, en cuanto bueno, aparece la extrema derecha, pues efectivamente es de hacer frente. Y entonces este pacto es esto, hacer frente. ¿Cómo? Si hablamos de pacto, es que en nuestra conducta para la segunda vuelta, pues todos tenemos que aplicar
una disciplina. Y la disciplina era ni un voto para el Frente Nacional. Entonces, sí, efectivamente, nosotros nos retiramos a favor del diputado que se presente y que no sea de la Alianza Nacional, de extrema derecha, para impedir que tenga un escaño en la Asamblea. Por eso se llamó pacto, porque dentro de un pacto hay también una disciplina. Era una disciplina de voto para frenar efectivamente el Frente Nacional. No sé si os satisface mi. Sí, gracias. La Francia insumisa. Por lo menos me da una mirada, ¿Eh? ¿no? Sí, gracias. Me da una Sí. mirada más o menos Y que después tenía lo de la claro el Francia, objetivo. sí, lo de la Francia insumisa, ¿quiénes son? Pues, ¿quiénes son? Son mucha gente. El líder se llama Mélenchon. Mélenchon fue un excelente ministro de Mitterrand. Mira que Mitterrand yo lo criticaba también, pero fue ministro de la formación profesional, etcétera, y que rompió con el Partido Socialista y que se encontró en el grupo de lo que llamaron los insumisos, es decir, en todas las manifestaciones, los movimientos de denuncia de las discriminaciones, de apoyo a todas las luchas populares, que hacen un trabajo de terreno increíble y es gente que sale o de grupos que estaban en extrema izquierda, algún grupo, pienso, trotskista o gente que venía de Partido Comunista o gente que venía más bien del Partido Socialista, porque hubieron varios ministros o gente así del Partido Socialista que entraron en el grupo de los insumisos. Y bueno, y es un grupo en donde hay mucha gente joven, muchos jóvenes. Y en ellos hay también muchos universitarios, Ujú. que, Muy bien. que bueno, que les alimentan a nivel del pensamiento y todo esto. Y bueno, por ejemplo, en el conflicto de Palestina, por eso los tratan de antisemitas, porque ellos apoyan totalmente, denuncian el genocidio en Palestina, y bueno, ¿eh? Y entonces, ya, entonces, bueno, es gente comprometida, tanto a nivel de la ecología, del clima. Hay gente que estuvieron en los verdes también, que están con ellos también. Es decir, que unieron varias corrientes. Ujú. ¿Sí? Pero bueno, es un grupo formado, y el líder es Jean-Luc Mélenchon. Lo que pasa que él tiene un carácter increíble y a veces es tan tajante que la gente dice está loco por quien se toma, etcétera, etcétera, lo que no apoya mucho, no favorece el movimiento por la personalidad de su jefe, iba a decir, bueno, del líder. No es su Ujú. jefe, es el Muy bien. secretario general, porque lo votaron. Ya, Es ya, eso la Francia insumisa, ya, gracias. Vamos a pedir ahí Insumisión, si hay pues. otra No se preguntas. someten, Ah, ya. ¿sí? Vamos a pedir si hay otra pregunta, por favor. ¿Alguna otra intervención? ¿Pueden abrir su micro? Mm. Sí, adelante. ¿Alguien quiere ¿Sí? hacer alguna intervención más, por favor? Si no, para ir terminando este conversatorio. ¿No hay? Parece que todo quedó claro, Pilar. Bueno, Pilar, muchas Bueno, gracias, pues, muchas gracias por tus reflexiones, la información que nos has facilitado. Creo que nos da eh, una mejor lectura de lo que está pasando, lo que ha pasado en Francia, cómo se viene construyendo esta resistencia contra la ultraderecha, ujú. ¿no? Y creo que nos da luces también, ¿no? Y estoy pensando en una cosa que no dije, ¿ves? Porque Adelante, adelante. como
He escrito muchas cosas y como dije, bueno, hay que ir rápido porque ya es tarde y todo esto, después me vinieron así. Hay algo que no hemos dicho y que esto ocurre también en Perú y en todas partes del mundo, es el papel que tienen, que desempeñan el rol de las redes sociales y de la prensa. Ujú, Cómo efectivamente pues alimentan y el racismo, y también el complotismo. Y racismo y complotismo, ¿qué puedo decir? Se, se, iba a decir, unos y otros se alimentan, se unen. ujú, Y esto es algo interesante porque había sacado un artículo justamente de uno de nuestros, iba a decir, dueños de prensa y bueno, que se llama, pues, al principio se veía muy demócrata, empezó a comprar un montón de diarios, tiene un monopolio impresionante y también en las redes sociales. Y, y es, bueno, increíble, de nefasto, alimenta. Y cuando hablamos de la juventud, se va a buscar las informaciones en estas redes sociales. Cuentan mentiras, hay bulos, hay todo lo que quieras, a raíz de esto, y bueno, y la gente se lo cree. Pero cómo las redes sociales pues fomentan una ideología, la alimentan. Y esto es hiper peligroso y, y- y lo tenemos. Y, y lo tenemos. Y implicados, el joven Mira, no sabía argumentar, yo escuché, no escuché mucho, pero escuché porque como me interesa, quería saber, me digo, pero quiere ser primer ministro, quiere ser todo esto, pero bueno, no tenía ni idea de economía ni de nada, y bueno, y repetía lo que oye en la red, bueno, y lo que hace con las redes sociales, ¿eh? Es espantoso. Es decir, que nuestro cerebro está lobotomizado, así que se dice, no sé. Pero pienso que en las campañas ahora políticas y todo esto, no podemos pasar bajo silencio fuerte, importante que tienen las redes sociales y la prensa así. Mm, mm, es muy importante. Pienso que en Perú es igual, ¿eh? ujú. Parece, ¿no? Parece, parece. Mm, mm. Bueno, sí, Mira, pues, por ejemplo, en Estados Unidos. claro, bien complicado la política. Bien, esto, Pilar, esto, si no hay más intervenciones, vamos a agradecer a Pilar por la gentileza que ha tenido de atendernos, de compartir sus reflexiones en relación a los resultados que han pasado Francia en sus últimas elecciones legislativas y esperando seguir dialogando, conversando, compartiendo reflexiones para un poco ir entendiendo lo que pasa pues en el mundo, pasa en nuestros países, ¿no? Y ver qué cosa podemos hacer, ¿no? Y cómo podemos compartir experiencias, etcétera. Creo que es de mucha necesidad, ¿no? Has hablado también del racismo que existe, ¿no? De este tema también Sí, muy fuerte del voto rural hacia la derecha, mm, ¿no? Que hay que explicarlo, ¿no? mm, A qué se mm, debe, algo está pasando, claro. ¿no? Y creo que Mm, nos lleva a varios retos, ¿no? A seguir esto explorando, ¿no? mm, ¿Ya? Y sí, ser sí. creativos en este proceso. Mm, mm. Sí, porque vemos que es general, ¿eh? Es decir, que en el mundo globalizado donde estamos, a nivel de la sofisticación, hay
etcétera, etcétera, y bueno, la gente está desesperada también. No la critico toda, pero bueno, es una realidad. Sí, pues. Bien, Pilar, muchas gracias, pues, y ya te estamos quitando tu sueño, ya, y esperamos estar contigo una próxima oportunidad, Sí, sí. ¿ya? Bueno, Gracias, no te quitamos más pues tiempo, gracias, hasta una próxima. Independencia, a todos los compañeros. Y gracias por la invitación. Gracias, Pilar. Saludos de la familia. Chao, chao. Gracias. Un Bueno, abrazo a que estaba en Cusco. Bueno, muchas Adiós, Pilar. gracias. Hasta pronto. Hasta adiós, pronto. adiós. Gracias. Hasta pronto. Chao, gracias, Hasta gracias. pronto. Chao, chao. Chao, chao, chao. Gracias. Unido jamás será vencido.